en la Biblia, digamos, protestante, y como dice en la Biblia católica, ¿verdad? Dice, en 1 Corintios 10:13, dice así, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en la Biblia católica dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para soportarla. Vamos a hacer una oración y vamos a hablar del tema de la prueba. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres bueno, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que crees un ambiente, una atmósfera, Padre, en este momento, en este lugar, que puedas destapar nuestros oídos, Señor, tocar nuestra mente para comprender tu palabra, Señor, que sea una semilla en nuestros corazones y que pueda dar fruto. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, Dios, vamos a hablar del tema de la prueba. Dios, a todos los personajes de la Biblia los probó. Digamos que los primeros que creó la Biblia fue Adán y Eva, ¿verdad? Y Adán y Eva los probó diciéndole: no van a comer de este árbol. O sea, Dios sabía que ellos iban a pecar, iban a caer, pero era una prueba, ¿verdad? Entonces hubo consecuencias por causa de ese pecado. Hasta el día de hoy estamos pagando esas consecuencias. Pero en la Biblia no solamente ellos fueron probados, sino que también Noé y muchos personajes fueron probados. Por ejemplo, Noé, que estuvo en el diluvio, dice que él se emborrachó y que a causa de eso, dice que su hijo vio la desnudez de él. Entonces, dice que sus otros dos hermanos fueron y taparon a su papá para no ver su desnudez, Nachito. Pero que Noé, cuando se dio cuenta, que maldijo a su hijo que lo vio desnudo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros no debemos de ver la desnudez de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, de ahí nació toda la raza de los famosos, ¿cómo se llama la ciudad que destruyó Dios? Sodoma. Todos los sodomitas y todos ellos, ¿verdad? Que era gente pervertida, donde había homosexualidad, lesbianismo y depravación sexual, ¿verdad? O sea, hubo esas consecuencias por causa del pecado. Entonces Dios prueba a cada ser humano, nos va a probar en lo individual. Pero en la Biblia probó, por ejemplo, también a Moisés, y todos los personajes de la Biblia de alguna forma fallaron. También hace 8 días hablamos de que Dios probó a Abraham. Abraham no lo probó solamente pidiéndole: dame a tu único hijo y mátalo y sacrifícalo, ¿verdad? Sino que lo probó de muchas formas. Le dijo: deja a tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te prometo que te voy a dar. Y dice que él se murió saludando la promesa. O sea, él se murió, a Abraham, sin recibir lo que él estaba esperando. Pero Dios se lo va a dar de todos modos, porque aún Dios le prometió que iba a ser padre que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. O sea, millones y millares de personas iban a salir de él, de su descendencia, pero él era una persona casi de 100 años, ¿verdad? Pero Dios lo estaba probando a ver si le creía, y Abraham le creyó. Pero Abraham también falló y cometió errores. Todos cometieron errores, solamente el Señor Jesucristo no, aunque Dios también probó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a llegar allá. Por ejemplo, Dios también, en la Biblia, vemos que también fue probado un hombre que se llamaba José. José tenía unos hermanos que lo vendieron a él, y lo vendieron como esclavo, ¿verdad? José tenía sueños, como tú puedes tener sueños en esta vida, y los hermanos le tenían envidia. Decían: así como no, es el menor, el más chico, y se la pasa soñando que va a ser grande, que va a gobernar sobre nosotros. Y realmente ese sueño era de Dios, porque Dios le había dicho que él iba a estar sobre sus hermanos. Pero para llegar a esa posición, Dios tuvo que pasarlo por un proceso donde él fue esclavo, donde él sufrió humillaciones, donde él sufrió, digamos que una mujer también lo acosó sexualmente, y él salió huyendo, ¿verdad? Y la mujer le dijo: no, ese hombre me quiso violar, ¿verdad? Y que lo meten a la cárcel, al bote, ¿verdad? Y era mentira. Entonces Dios lo estaba probando, porque Dios lo iba a poner en una posición muy alta.
pero él tuvo que pasar por esas situaciones. Igualmente nosotros a veces pasamos por injusticias, nos levantan falsos, a veces o Dios nos está probando para cierto propósito. Una prueba es como un examen, y los exámenes, ¿para qué son? Para pasar a otro nivel. Entonces todos vamos a tener pruebas en la vida, pero todos vamos a tener pruebas diferentes. Dios va a tratar de diferente manera con todas las personas. Las pruebas que tienes tú no va a ser la que tiene él, ni la que tiene el otro, ni la que tengo yo. Por ejemplo, en la Biblia Dios probó a un hombre que se llamaba Job. Job era un hombre rico, tenía muchos hijos, muchas hijas, mucho ganado, muchas tierras, mucho material, ¿verdad? En cuanto a materia se refiere. Pero resulta que el diablo le dice que en el cielo estaba el diablo y estaba Dios, y el diablo le dice, no, pues Job te es fiel porque tú lo proteges, ¿verdad? Entonces Dios le dio permiso de tocar a su familia, y dice que se le murieron los hijos y las hijas, de la noche a la mañana se le murieron los criados. O sea que Job tuvo pérdidas familiares, como tú tal vez pudiste haber tenido pérdidas familiares. Tal vez se te murió un hijo, un padre, un hermano, una hija, qué sé yo, ¿verdad? Y es un tipo de prueba, pero dice Dios que Él no va a poner una prueba que tú no puedas soportar. Lo acabamos de leer aquí. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Es decir, que Dios no va a poner una prueba a ti que tú no puedas soportar. Si tú puedes soportar esa prueba, es porque la puedes soportar. Dios no va a poner una prueba que tú no la puedas soportar, pero todos vamos a ser probados. En el caso de Job dijimos que fue probado en cuanto a pérdidas familiares, pero no nomás tuvo pérdidas familiares, sino que también todo su ganado, todas sus tierras fueron destruidas de la noche a la mañana, porque el diablo le dijo a Dios, no, pues tú lo tienes protegido, por eso tiene tantos bienes. Le dijo, te doy permiso que toques sus bienes, ¿verdad? Y que los pierde Job de la noche a la mañana, de un día para otro. Después el diablo otra vez le dijo, no, pues es que Job tiene salud, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, puedes tocar su cuerpo, pero no su alma. Entonces ahí el diablo estaba como quien dice, tenía el permiso de tocar el cuerpo de Job. Entonces tú puedes tener pérdidas, digamos, pruebas en cuanto a pérdidas familiares, en cuanto a pérdidas económicas. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez quedaste en la ruina, tal vez qué sé yo, te endeudaste, tal vez X cosa, ¿no? O tal vez fuiste afectado por la salud, ¿verdad? Pero todo eso Dios lo permite, pero con un propósito. Dios no tiene despropósitos, sino que Dios cuando permite una prueba es porque Dios quiere hacer algo grande en ti. Aquí en el caso de Job, le restituyeron todo, le regresaron y más de lo que tenía al final, porque él no renegó de Dios. Su esposa le decía, maldice ya a Dios, mira cómo te va. Sus amigos le decían, tú estás así porque tú cometiste pecado, y Job no había pecado. Simplemente el diablo estaba pidiéndolo. Igual que en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué crees? Que se le dio permiso. Pero Jesús le dijo a Pedro, que era su discípulo, le dijo, pero yo he pedido al Padre por ti para que tengas fuerza, para que no desfallezcas, para que tengas ánimo, para que soportes, ¿verdad? Y fue cuando Pedro negó a Jesucristo 3 veces, antes de que el gallo cantara 2, ¿verdad? Entonces, el diablo te puede pedir a ti para probarte, para tentarte, ¿verdad? Pero ahora, dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. El que tienta es el diablo. La tentación viene de parte del diablo. La prueba viene de parte de Dios. Pero la prueba es para darte algo más después de que pasas la prueba. Es decir, tú pasas la prueba y pasas a otro nivel. Adquieres experiencia, adquieres paciencia según la Biblia, adquieres sabiduría, adquieres restitución, adquieres, yo me apunté aquí varias cosas, bueno, pero no quiero estar leyendo para no entretenerme. En cambio, la prueba es para perder algo de lo que Dios ya te había dado. En el caso de Adán y Eva, ellos fueron tentados, fueron probados, ellos pecaron y perdieron el paraíso. Perdieron un cuerpo de luz que tenían, perdieron un montón de cosas,
¿verdad? Beneficios que tenían, que Dios ya les había dado a ellos, una vida eterna, la perdieron, porque Dios los había hecho eternos hasta el punto de que si pecaban, iban a morir. Entonces, resulta que entonces la tentación es para perder y la prueba es para ganar, ¿verdad? Tú pasas la prueba y pasas a otro nivel. Igual el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Dice la Biblia que el Señor Jesús dice que ayunó 40 días y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después dice que fue tentado en el cuerpo, porque hay tentaciones en el cuerpo. Dice que tenía 40 días sin comer. Entonces el diablo se le aparece y le dice, como tenía hambre, el Señor Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan y come. O sea, el diablo lo estaba tentando. Pero si Jesús hace eso, lo hubiera hecho por unas órdenes satánicas. No era malo convertir las piedras en pan. De hecho, el Señor Jesucristo un día le dio de comer a muchísima gente. Gracias. Le dio de comer, hizo la multiplicación de los panes y de los peces, y ese milagro lo hizo 2 veces, ¿verdad? O sea que Jesús sí podía hacer eso, porque llegó a hacer ese tipo de milagros, ¿verdad? Lo malo no era hacer que las piedras se convirtieran en pan, lo malo es la orden de quien venía. Esa era la tentación, ¿verdad? Pero fue una prueba en su cuerpo, luego una prueba en el alma. Le dijo, a ver, dice, súbete al templo, a la torre del templo, digamos, si es un templo católico donde están las campanas, que es la torre más alta, aviéntate, que acá está escrito que los ángeles va a enviar Dios para que tu pie no caiga y no resbales, ¿verdad? Entonces, y eso estaba escrito, y Jesús le dijo, le contestó con la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, no era malo, lo que el diablo quería era provocar el ego del Señor Jesucristo en su alma. Entonces hay pruebas o tentaciones en tu cuerpo, en tu alma y también en el espíritu. En el espíritu también fue tentado el Señor Jesucristo. Le dijo el diablo, le dijo, a ver, le dijo, póstrate y adórame y te voy a dar todos los reinos de la tierra. La tentación más grande que el diablo puede hacer es llevarte a adorar otras cosas que no sea Dios. Es una tentación en el espíritu. Entonces Jesús fue probado o tentado en el cuerpo, necesidades físicas, porque a veces nosotros podemos, por hambre, tenemos que robar, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? En el alma, porque necesitamos que nuestra alma sea motivada, sea reconocida, sea aplaudida de alguna forma, ¿verdad? O tenemos necesidades en el espíritu, ¿verdad? Y a través de esas necesidades el diablo nos conoce y sabe nuestros deseos, nuestras intenciones, y es como nos va a nosotros a tentar. Ahora dice la Biblia que nosotros somos tentados por la concupiscencia de nuestros ojos, por así decirlo. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo lascívico, un deseo exagerado de algo carnal, de algo terrenal, de algo contaminado, de algo maligno, ¿verdad? Eso es la palabra concupiscencia. Entonces, el diablo sabe a veces cuáles son nuestros deseos y nos va a tentar según ese deseo nuestro. Por ejemplo, si yo, digamos, a mí me gusta el vino, ¿verdad? Por así decirlo, que no me gusta, que no, bueno, no estoy en contra ni a favor, pero si yo fuera borracho, el diablo ¿con qué me va a tentar? Con eso. O si yo fuera, por ejemplo, un avaricioso, o una persona que siempre está pensando en dinero, el diablo me va a tentar con eso. O si yo fuera un mujeriego, el diablo me va a tentar con eso, porque sabe que esa es mi debilidad, pero la debilidad de unos no es la debilidad de otros. Por eso digo que la prueba va a ser específicamente para cada quien, según sea la concupiscencia que tú tengas, por así decirlo. Si tú tienes un problema, digamos, vamos a decir, con un vicio, ¿verdad? Por ahí te va a tentar el diablo. Esa va a ser tu prueba. Te va a decir, mira que no es malo, mira que te va a llevar con los amigos, ¿verdad? Entonces, es que me viene a la mente que una persona, digamos, que le gusta tomar y pasa todos los días por la cantina, pues va a caer porque va a caer. Entonces, lo mejor es darle la vuelta a la cantina, rodearle. No le hace que tengas que dar la vuelta. Es como los que les gusta la droga y... Exactamente. Ajá. Y así viene la tentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues sacarle la vuelta. Pero ¿cómo les saco vueltas a ese punto?
completamente en mi casa. Pues no voltear, sacarle la vuelta. O sea, no juntarte con esos amigos prácticamente. Pero uno va a ser probado según el área que le afecte a uno. ¿Verdad? A uno les afecta el problema de las mujeres, a otros el vicio, a otros el alcohol, a otros otras cosas. ¿Verdad? Pero Jesús fue probado en todo. En todo. Ahora, también dice la Biblia que Jesús puso una parábola. Dice, hubo dos hombres. Dice, uno fincó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Dice, dice, vinieron lluvias, vinieron vientos y vinieron ríos sobre las dos casas, dando a entender que sobre todo tipo de personas van a venir las pruebas. Y aquí nos marca otra vez 3 tipos de pruebas. Unas que son como ríos que te arrastran, aunque tú no quieres, pero te arrastran. De vientos que soplan, pero fuerte, ¿verdad? Que tú puedes resistir, pero un río no te puedes oponer a la corriente de un río. A lo mejor contra el viento sí te puedas oponer, ¿verdad? Te pones enfrente del viento y lo resistes, pero en la corriente de un río te pones y te arrastra, aunque tú no quieras. ¿Qué tienes que hacer? Pues salirte de ese río. Pero dice que los problemas van a venir como lluvias. A veces problema tras problema tras problema. No sales de una cuando ya estás en otra y ya saliste y todavía no sales de esa y otro problema más y se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo. ¿Verdad? Entonces, sobre todo tipo de personas, pero dice aquí la Biblia, dice que unos pusieron su casa sobre la roca, que es Cristo, y otros sobre la arena. Dice que los que pusieron sobre la arena, que la casa fue destruida, y los que fueron sobre la roca, la casa permaneció. ¿Verdad? Es como esas palmeras, que ya les platiqué yo la otra vez, que hay unas palmeras que crecen lo mismo para arriba que para abajo, que cuando viene el viento, las palmeras se doblan, que parece que ya se quiebran. Porque es un tipo de prueba, pero cuando pasa el viento se vuelven a levantar y quedan derechitas, ¿verdad? Pero hay otro tipo de árboles que no tienen raíces y que con cualquier vientecito son arrancados y los arrancan con todo y raíz. Entonces así son los problemas son como vientos. Entonces si tú no tienes raíces puestas en Dios, o sea, se supone que los árboles, las palmeras, que echan sus raíces hasta abajo profundas, hasta agarrarse de las piedras, de las rocas, ¿verdad? Para que venga el viento y no caerse. Pero los que no tienen raíces profundas son esas personas que cualquier problemita las arranca. Tú estás en una situación estable en tu familia, ¿verdad? Pero viene una situación, digamos un divorcio. Tus papás se divorciaron, ya te descontrolaste todo. O viene tu esposa te dejó, por así decirlo, ¿verdad? Ya te descontrolaste todo. Pero si tú estás cimentado en Cristo, aunque vengan los problemas que vengan, del tipo que vengan, que se te murió tu esposa, que se te murió tu hijo, que se te murió tu mamá, tú permaneces firme, inmovible. Por eso dice aquí, lo importante es estar fincado en la roca y tiene un propósito. Las pruebas es para madurar, para crecer, para pasar a otro nivel. Las pruebas lo que van a hacer es que tú madures. Ahora, Dios no se goza en que tú estés sufriendo o que tú estés siendo probado. Pero una persona, lo hemos dicho, que una persona, a un niño que le dan todo en la vida, jamás va a madurar. Y va a creer que la vida es así de fácil. Y los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿verdad? No son como los imaginaba. O sea que todos vamos a ser probados. Si el Señor Jesucristo fue probado, si los ángeles fueron probados, si en la Biblia todos los personajes que están en la Biblia fueron probados, nosotros también vamos a ser probados, pero con un propósito. Por ejemplo, miren, es que me estoy recordando de que una mujer, una vez su esposo, cristiana, su esposo la engañó, ¿verdad? Y ella pues sentía mucho dolor, pues es lógico, ¿no? Se sintió decepcionada, defraudada. Yo le dije a ella, tú estás pensando que por qué a ti te sucedió esto, ¿verdad? Y dice, sí. Le dije, esto es para que tú el día de mañana puedas consolar a otras personas que pasen lo mismo que tú. Entonces muchas veces la prueba que tú estás pasando o que tú pasaste es para que tú ayudes a otros. Créeme que nadie va a entender a la gente que es como tú la entiendes. Cuando tú salgas de la situación en la que tú estás
y el día de mañana tú te encuentres con otra persona que pasó la misma situación que tú la vas a entender y la vas a poder ayudar y la vas a poder consolar. Le vas a poder dar un consejo, porque tú le vas a poder decir, yo ya pasé por esas, yo sé lo que es eso, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es estar en esa situación. Entonces, a veces también por eso es la prueba, para que tú puedas ayudar a otros y no te quedes solamente con la experiencia. ¿Sí me explico? Entonces, déjenme, en la Biblia, también, por ejemplo, en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, Daniel tenía 3 amigos y dice que estos 3 amigos el rey quería que los amigos, como ellos eran judíos, pero vivían en una nación extranjera, dice que el rey construyó una estatua grandísima y que la gente quería que todo el mundo se inclinara ante esa imagen, ¿verdad? Entonces estos hombres, como eran judíos, ellos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, como no quisieron, dice que los metieron al horno de fuego. Entonces dice que un horno 7 veces calentado. Dice que los amarraron y los aventaron al horno de fuego, ¿verdad? Pero dice que el rey tenía por estima a estas personas, ¿verdad? Y dice que se asomó y vio que no se quemaban, sino que vio que había otro ser, como una especie de hijo de los dioses, dice así en la Biblia, ¿verdad? Dice el rey, ¿cuántas personas son las que echaron al horno de fuego? Dijeron 3, dice, pues yo veo 4, y el cuarto parece como hijo de los dioses. O sea que era prácticamente Dios en medio de ellos, ¿verdad? Que los estaba guardando y los estaba protegiendo. Entonces el rey ordena que salgan. Entonces cuando ellos salieron, lo único que se les quemó fueron las ataduras. Entonces para los cristianos, las pruebas son para quitarte las amarras, para quitarte la escoria, para quitarte lo que no sirve. Es decir, el oro y la plata, para que brille más y para purificarla y para refinarla, tienen que pasarla sobre fuego, sobre temperaturas muy altas, para poder ser purificada. Y cuando meten la plata y el oro al fuego, la escoria flota y se destruye. Y queda limpio el oro y queda limpia la plata. Que eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Destruirte los estorbos, destruirte las amarras, destruirte todo lo que no te sirve, destruirte todo lo que te ata, lo que te estorba, lo que no te ayuda, para que tú seas verdaderamente libre y para que brilles como el oro y brilles como la plata. Porque nosotros somos como oro y como plata. Pero Dios no solamente va a probar a las personas, sino que también dice que va a probar la obra de cada quien. Va a probar en lo individual a las personas y el trato y la prueba va a ser personal. El trato que tiene con él no es el trato que tiene con él, ni es el trato que tiene conmigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, le dice, dame a tu único hijo. Y Abraham dijo, sí, Señor. Bueno, le costó, ¿verdad? Yo imagino que dijo, bueno. Pero al fin y al cabo él aceptó, dice que amarró a su hijo, lo puso en un altar de sacrificio y lo iba a matar a Abraham, ¿verdad? Abraham estuvo dispuesto, pero Dios lo pasó a él por esa prueba porque sabía que Abraham la podía pasar. Pero hay gente que no podríamos pasar esa prueba, entonces Dios no va a pasar por esa prueba a todos. Por ejemplo, había un rey que se llamaba David, ¿verdad? En la Biblia. Entonces este David era un hombre valiente, era un hombre de guerra, un hombre que conquistaba, que mataba enemigos, pero a diestra y a siniestra, ¿verdad? Que no le tenía miedo a nadie, que era valiente, que era aguerrido, que tenía carácter, pero dentro de su casa fue un fracaso. Sus hijos se le rebelaron, no tenía el carácter para mandar a sus hijos, no tenía el carácter para corregirlos, ¿verdad? Entonces un hijo incluso violó a una de sus medias hermanas, ¿verdad? Y David, que era el papá, no le dijo nada al hijo. O sea, fue incapaz de corregir a su hijo. Y fue un desastre. O sea que si Dios le hubiera dicho a David, dame a tu hijo, David no se lo hubiera dado, ¿verdad? Porque las pruebas van a ser individuales. De la forma que Dios te va a probar a ti, es diferente a la prueba que Dios le va a pedir a otro. Por ejemplo, en la Biblia
El Señor Jesús, un hombre, Jesús no a todo el mundo le decía, deja lo que estás haciendo y sígueme, nomás a los apóstoles, ¿verdad? Dice que los apóstoles, unos estaban pescando, otros estaban tejiendo redes, y les dijo, dejen todo lo que están haciendo y síganme. Pero a otros les decía, vete y no peques más, vete y preséntate al sacerdote, vete y ve con tu familia y testifica lo que Dios ha hecho contigo. Pero dice una vez que un hombre que era rico, él se acerca al Señor Jesús y quería seguir al Señor Jesús y le dijo, ¿qué necesito para heredar el reino eterno? Y Jesús le dijo, los 10 mandamientos sabes: no robar, no matar, no mentir, no adulterar, no fornicar, no tendrás otros dioses, no codiciar, no mentir, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud, y dice que a Jesús le agradó eso. Entonces le dijo, solamente una cosa te falta. Como el hombre era muy rico, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que él, como era mucho el dinero el que tenía, dice que sintió dolor en su corazón y agachó la cabeza y mejor se fue, ¿verdad? Entonces, pero a ese hombre le pidió las riquezas porque era lo que él más amaba. A ti te va a pedir muchas veces Dios tal vez lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu vida? Dios te la va a pedir, pero no porque Dios quiera tu vida, sino porque lo que Él es quiere darte vida. Dijimos una vez, cuando Dios te pide algo, no es que Dios te lo esté pidiendo porque lo quiera, sino porque Él quiere darte. Jesús pidió 2 veces en la Biblia, denme agua. Una estaba en la cruz, ¿verdad? Y dijo, denme agua, y le dieron vinagre, pero lo que Él quería era dar agua de vida. Una vez estaba en un pozo y una samaritana se le acerca, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice a la samaritana, dame de beber agua. Y se hizo la loca la samaritana y nunca le dio agua, pero Jesús lo que quería era darle agua de vida a ella y se la dio, ¿verdad? Entonces cuando Dios te pide algo es porque Dios te lo quiere dar. Entonces a este rico Jesús le pidió las riquezas, pero yo estoy seguro que si este hombre hubiera hecho lo que Jesús le dijo, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme, ese hombre hubiera sido mucho más rico de lo que era en ese momento. Dios le hubiera multiplicado mucho más. Porque, por ejemplo, Abraham fue rico en esta tierra y fue rico ahora en este tiempo. O sea, ya está muerto, pero aún es rico. Y siempre fue rico porque él siempre estuvo dispuesto a darle a Dios todo, ¿verdad? Le daba el diezmo, le daba ofrendas, le daba sacrificios, le dio a su hijo, le dio todo y Dios le dio riquezas. Entonces, cuando Dios te pide algo, no es porque Dios lo quiera, sino te está probando. A ver si tú le crees. Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar donde yo te voy a decir dónde es. Y él creyó a Dios y obedeció. Y Dios lo estaba probando. Pero cuando Dios te prueba es porque Dios quiere darte. A Abraham le dio y le va a dar más todavía. No solamente lo que le dio en vida, sino en el futuro le va a dar más. Lo que le prometió, millares y millares de personas. Dice que los hijos iban a ser como la arena del mar, dijimos, y como las estrellas del firmamento. Está hablando de 2 tipos de personas, unos celestes y unos terrestres. Las estrellas del cielo, dice, ¿ves las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. O sea, van a ser hijos celestiales. Y dice, y van a ser como la arena del mar, incontables, hijos terrenales. Y todo eso Dios se lo prometió, y como Dios lo estaba probando, y la prueba te va a traer otro escalón y otro escalón y otro escalón. ¿Y hasta cuándo vamos a ser probados nosotros? Hasta que muramos. Porque Dios te va a probar en una cosa y pasas la prueba y luego te va a probar en otra y luego te va a probar en otra y luego te va a probar en otra. Pero dice que Dios es galardonador de los que le creen. Ahora, por ejemplo, salud. En este tiempo, por ejemplo, ustedes están aquí encerrados, pero por ejemplo, ahorita en este tiempo está la entrega de los premios que de la música y de las películas y del no sé qué, del Globo y que de Hollywood y esas cosas, ¿verdad? Hay un reconocimiento a las personas por su trabajo, por su desempeño, por la película que hicieron, por el disco que hicieron, por la mejor canción. Pues Dios también es galardonador, dice. Y a Dios va a galardonar y va a premiar a cada uno según su entrega, según lo que hizo, porque decía yo que Dios va a probar la obra de cada quien. Dice aquí, no solamente va a probar a las personas, sino va a probar también la obra que tú hiciste. Lo que tú hiciste, Dios lo va a reconocer en el futuro. Dice que aún un vaso de agua, gracias por el vasito de agua que me dieron, dice que si tú le das un vaso de agua a una persona que tiene sed, Dios va a decir, o sea, te va a premiar, te va a decir, por el vaso de agua que me diste. Eso lo dijo Jesucristo, dice. Y tú vas a decir,
pero yo cuando te di, y dice, dice, cuanto se lo diste a uno de mis hijos, a mí me lo diste. ¿Verdad? Así va a ser el reconocimiento por cosas mínimas que parezcan. Dios te va a dar un reconocimiento y el premio no va a ser el mismo premio para todos. Unos van a tener unos premios más grandes, otros más chicos, pero Dios va a premiar a todos, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? A los que hayan sido aprobados, que hayan pasado el examen, ¿verdad? Pero dice que, por ejemplo, dice la prueba de unos, dice al final, la prueba, lo que tú hiciste va a ser probado por fuego, porque el fuego es figura de la prueba, como vimos en estos 3 hombres que estaban en el horno de fuego. Dice, igualmente lo que tú hiciste va a ser probado por fuego. Si fue como metal, pues va a brillar más. Pero si es como madera, pues se va a destruir. Si es como barro, o sea, hay 3 tipos de materiales que menciona aquí, que es metales, maderas y hojarasca. O basura, ¿verdad? Porque hay quienes hacen el bien, pero de diferentes formas, con diferentes intenciones. Porque Dios dice que Dios pesa Dios pesa los espíritus. Pero eso de pesar los espíritus no se refiere en cuanto a un peso de lo que nosotros tenemos del concepto, sino que ve cuáles son las intenciones con las cuales tú haces las cosas. A veces tú haces las cosas buenas, vamos a decir, haces una obra buena, pero con diferentes intenciones, ¿verdad? Pueden ser puras, pueden ser medias puras o pueden ser sucias las intenciones. Entonces Dios va a analizar eso y te va a recompensar según como tú obraste. Si tú lo hiciste sin ningún interés, sin ninguna motivación mala de que sea para que te vean, para que te aplaudan, sino para que sea para la gloria de Dios, para que Dios sea el que sea exaltado, Dios te va a reconocer eso. Ahora, si tú lo hiciste para que la gente vea lo que tú haces, para que la gente te aplauda, para que la gente te dé likes, para que la gente te reconozca, antes que te reconozca Dios, entonces vas a tener tu premio. Pero si tus intenciones son malas, también vas a tener tu recompensa. Por eso dice aquí que todo va a ser probado, dice, la obra de cada quien va a ser probada por fuego, sea de plata o de oro. Es cuando es algo realmente de Dios. Cuando es de madera, por así decirlo, o de barro, pues es algo humano. Y cuando es de hojarasca, de madera, que con el fuego se quema y se destruye, simplemente fueron cosas vanas, cosas que no tenían ningún provecho para ti. Aunque el provecho era el ego, ¿verdad? Entonces Dios va a probar a todos y cada uno de nosotros. Pero dijimos que la prueba es diferente a la tentación. El diablo es el que tienta. Dios es el que prueba. Pero ¿cómo podemos? Dice la Biblia, dice Jesús, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que la prueba no va a ser, la tentación no va a venir para siempre. Por ejemplo, tú tienes un deseo, vamos a suponer que cuando tú ingresaste aquí, estás intoxicado tu cuerpo te pide la droga, tu cuerpo te pide el vino, no sé, ¿verdad? Dependiendo. Pero si tú resistes, si tú aguantas, dice, eso no va a ser para siempre, va a ser por un tiempo solamente. Cuando tú tienes la prueba o la tentación de hacer algo malo, va a venir a tu mente un pensamiento, porque el Señor Jesucristo, cuando el diablo lo tentó, no se le apareció con cuernos y con cola, sino que le fueron dardos a la mente. El diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, a ver, lánzate, a ver, convierte. Así te va a decir el diablo, a ver, mátate, a ver, roba, a ver, drógate, a ver, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Pero dice, ¿qué tienes que hacer tú? Resistir. Y cuando tú resistes, se va a ir el pensamiento. Se va a ir porque se va a ir, ¿verdad? Entonces dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, 34. Eso está en Santiago 4:7. Déjenme ver qué me puse aquí. Licencia. Espérenme.
Es que me puse aquí todos los que fueron tentados, también los apóstoles fueron tentados, fueron probados todos, ¿verdad? Miren, el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, una madre de dos apóstoles se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, dice, cuando vengas en tu reino, que mis dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a la siniestra, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se molestó y le dijo, mira mujer, eso no está en mí, sino está en el Padre, ¿verdad? Lo que la madre y lo que los hijos querían era una posición. Entonces hay quienes trabajan para Dios, pero porque quieren una posición. Son políticos, que lo que quieren es tener una posición en la política, ¿verdad? Y Dios es lo que está viendo, cuál es la intención de las personas, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo esto, pero les dijo esto. Ustedes, después de esto, dice, Jesús les dijo, yo voy a tomar de una copa. Dice, y ustedes tomarán de esa copa, y Jesús al decir de esa copa se refería a una prueba. ¿Y cuál era la prueba? Que iba a ser crucificado, que iba a ser maltratado, que iba a ser perseguido, que iba a ser humillado, que iba a ser maltratado, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, sí, somos capaces de probar de esa copa. Y ciertamente todos los apóstoles pasaron por esas. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron maltratados, fueron a unos ahorcados, otros degollados, otros quemados en aceite, otro crucificado con una cruz hacia abajo, otros fueron mochados en pedacitos, otros fueron encarcelados en prisiones, aislados totalmente. El apóstol Juan dice que fue aislado en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero todos fueron probados. Entonces Dios probó ángeles, Dios probó al diablo, Dios probó a Jesús, Dios probó a los judíos, Dios probó a todos los personajes bíblicos. Dios te va a probar a ti y te va a probar a mí. Pero si tú pasas la prueba, Dios te va a premiar y a galardonar. Ahora, nosotros cuando estamos en la prueba, no entendemos por qué a nosotros. Porque no es lo mismo estar dentro del problema que fuera del problema. Cuando estamos dentro del problema, nosotros decimos ¿por qué a mí? Y no entendemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y pensamos que eso ya es una eternidad y que va a durar mucho, pero dice que la prueba dura solamente poco. Ahora, yo para terminar, yo me apunté aquí un pensamiento, una historia. Yo a veces siempre cuento historias que están en la Biblia, historias que no están en la Biblia, ¿verdad? Porque como dije, nosotros a veces en la prueba tenemos pérdidas económicas, familiares y de salud. Y nos quejamos con Dios. Dios, ¿por qué no puedo pasar esta? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Verdad? Pero como acabo de leer, que dice que no vendrá una prueba más allá de la que podamos soportar. ¿Verdad? Pero yo me apunté aquí, ya para terminar, una historia que creo que ya les he contado, pero se las quiero contar otra vez. Dice que una vez había un niño que estaba llorando porque su papá no le compraba los zapatos nuevos que estaban de moda, ¿verdad? Los hijos siempre quieren lo mejor de marca, ¿verdad? Y este hijo su papá no tenía trabajo, no tenía dinero, y el hijo quería que su papá le comprara los tenis de moda que costaban 1,500, 2,000, no sé cuánto, ¿verdad? Y el papá no tenía trabajo. Entonces el papá le dijo, pues hijo, es que no tengo dinero. Dice que el niño salió corriendo, llorando, desesperado y agüitado. Y dice que cuando salió a la calle, miró a un niño que no tenía pies. Y cuando vio al niño que no tenía pies y se miró a él mismo, dijo, por lo menos yo tengo pies. Entonces hay gente en la vida que le va peor que tú. Gente que ha sufrido peores cosas que tú. Yo sé que tú has pasado por problemas, por situaciones, por pruebas difíciles. Pero hay otros que han pasado pruebas más difíciles que tú. Y cuando uno ve que otros han pasado otras cosas peores que uno, entonces uno deja de llorar porque dice, bueno, pues por lo menos yo tengo salud. Por lo menos yo tengo a mi papá. Por lo menos yo tengo a mi hijo. Pues por lo menos. Pero cuando vemos, por ejemplo, la prueba de Job. Nosotros de Job tal vez podríamos soportar una prueba. O tal vez ni una, ¿verdad? La pérdida de todos los hijos en un momento. O la pérdida de todo lo material. O la pérdida de la salud, ¿verdad? Pero difícilmente una persona pasa por todas esas. Por todas las que pasó Job. A lo mejor yo nomás con perder a uno de mis hijos, yo sentiría que me muero, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y un propósito. Miren, ya para terminar, hace como 10 años yo tengo una
cuñada, hace 20 años perdió un niño, un chiquito de 1 año o 1 año y medio, ¿verdad? Dice que la niña, tenía una niña grande y un niño chiquito y fueron a la tienda. Al niño se le cayó algo al suelo y estaba una camioneta de Sabritas y la cosa cayó, que se le cayó al niño, cayó atrás de la llanta. El niño se agachó para juntarla de esta, la camioneta dio para atrás y le pasó por la cabeza, ¿verdad? Entonces, pues fue algo terrible para mi cuñada, pues perder un hijo de esa forma es algo terrible, ¿no? Pero ella me contó hace poco, eso hace 20 años, ¿verdad? O sea, uno dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? La pregunta que me hicieron hace unos días, ¿no? ¿Por qué a la gente mala le va tan bien y por qué a los malos les va tan, o al revés, ¿no? A los malos les va tan bien y a los... exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, dice uno, por qué a los niños que no hicieron nada se mueren? ¿Por qué una persona inocente? Y nosotros no entendemos esos planes de Dios. ¿Por qué una persona joven se puede morir? ¿Verdad? Siendo tan joven, perder la vida a una persona joven, ¿verdad? Entonces, dice Dios, uno a veces no tiene la respuesta, pero Dios sabe el por qué. ¿Por qué se lleva a gente joven? Que es doloroso perder a un familiar, ¿no? En el caso de Job, pues fueron todos sus hijos, ¿va? En el caso de mi cuñada fue un niño de 1 año y medio, pero mi cuñada me contó hace poco, hace como unos 2 años, 3 años me contó, aunque la pérdida fue hace 20 años, ¿verdad? Dice que ella soñó, dice, yo tuve un sueño, yo siempre le pedía a Dios, o sea, le preguntaba a Dios, ¿verdad? Por mi hijo, ¿verdad? Dice que un día tuvo un sueño y que en ese sueño ella vio a su hijo que ya estaba grande, como de 20 años, dice, pero vi que traía el cabello largo y que andaba todo tatuado y todo drogado, y todo perdido, dice, como si Dios me hubiera mostrado, si ese niño hubiera nacido, o sea, no hubiera muerto, se hubiera convertido en un delincuente, se hubiera convertido en eso que tú vistes. Entonces dice ella que de alguna forma ella sintió como consuelo, como gracias Dios porque me diste ese sueño, ¿verdad? Ella así lo tomó y así lo interpretó. Y dije, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces muchas veces uno no sabe por qué pasa ciertas situaciones y son inexplicables, ¿verdad? ¿Por qué se murió mi papá cuando yo era niño? ¿Por qué nací en una familia tan pobre? ¿Por qué tanta humillación a mi vida? ¿Por qué tantos problemas? Uno no lo entiende, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios no esté al pendiente de ti, que Dios no esté cuidándote, que Dios no esté contigo. Eso no significa eso. Significa que eso es con un plan y un propósito de parte de Dios para que tú puedas ayudar a otros en el futuro. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. El que tú hayas pasado por cosas negativas no significa nada negativo para Dios, sino todo lo contrario. Es para que tú crezcas, para que tú madures y para que tú puedas ayudar a otros. Entonces vamos a terminar, vamos a ponernos de